Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos con un tema candente, vaya si se está discutiendo en estas horas, lo que es el presupuesto y lo que son los reclamos de los gremios, sobre todo del sector público, pidiendo más presupuesto, pidiendo aumento de sus salarios. Nicolás. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, la gran discusión del gasto, que es la más política. En el ámbito de la economía, cuando empezamos a hablar del gasto público y de los pesos que se pueden gastar o no en el presupuesto público, emerge la discusión política, las movilizaciones, particularmente en la educación. Digamos que el gobierno enfrenta varios dilemas en esta discusión que es interesante repasar. El primero es más bien operativo, político, porque hay dos opciones: o se arma un proyecto, ¿verdad? Una ley de rendición de cuentas que tiene implicaciones presupuestales y se envía luego al Parlamento a ver qué es lo que los legisladores disponen, o lo que está tendiendo el gobierno ahora es a atar ya previamente con los legisladores, cosa que no haya mucho margen de maniobra en la discusión parlamentaria. Y eso genera sus tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque los grupos del Frente Amplio particularmente quieren marcar su perfil en la interna. Es habitual que particularmente el Partido Comunista, algunos otros grupos digan, bueno... Que además tiene una fuerte pata en el área sindical, ¿no? Exactamente, la interna sindical está tensionada por esos equilibrios políticos de la interna, también por esa política distinta que hay de los sindicatos del sector público, de COFE, que ha irrumpido con más fuerza en el PIT-CNT respecto al resto de los gremios. Entonces, allí hay unas tensiones que están bastante claramente planteadas. Lo otro es que es interesante ver y analizarlo con los televidentes. Habitualmente, incluso en la administración Vázquez, de alguna manera fue así. El presupuesto era, la ley presupuestal con la cual arrancan los gobiernos, era una movida inicial para marcar la cancha, pero luego habitualmente se iba incrementando el gasto en las distintas rendiciones de cuentas. Lo que hizo el gobierno de Mujica fue distinto. Allí, bajo particularmente la impronta del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se dijo, bueno, ponemos toda la carne en el asador en el presupuesto a partir del año 2010-2011. Allí vamos a establecer todo lo que estamos dispuestos a efectivamente aplicar en cuanto a gasto. Se aumentó mucho el presupuesto educativo, también el presupuesto en seguridad. Vamos a compartir con los televidentes justamente los datos de esto. Se arrancó desde el arranque con toda la carne del asador y después a aplicar algunos ajustes, ¿verdad? Pero no demasiado. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes números, porque allí es lo que justamente se ve un salto. Fíjense ustedes, en el año 2010, que fue en realidad el último año del presupuesto anterior, el gasto total en miles de millones de pesos ajustados, ¿verdad?, reales del año 2010, 130.000 y pico de millones de pesos. Ahora, proyectado para el año 2014, 161, un aumento real del 19% del presupuesto. Pero fíjense ustedes que en el último año, 2013-2014, no hay un aumento demasiado grande proyectado. Es decir, toda la carne se puso en el asador en el arranque del presupuesto. Y la educación lo mismo, Pepe. Mirá, 30% de aumento para el presupuesto educativo. Sí, escuchaban en estas últimas horas al propio presidente Mujica diciendo, nosotros estamos haciendo al revés de lo que se hizo en otros gobiernos. Él lo defendía como una política de austeridad y de sinceramiento en el sentido de que no se utiliza políticamente en el último año, bueno, poner allí o aumentar los gastos para tener una mejor imagen y para poder sacar réditos políticos. Eso lo decía el presidente Mujica, ¿verdad? Efectivamente, y eso también es reflejo de esa idea del ministro de Economía. Creo que eso, bueno, es algo que ha madurado en el gobierno. Además, Lorenzo, hay que ver que viene de estudios académicos como economista, que justamente lo que analizaban eran los perjuicios, las complicaciones que traían las políticas fiscales procíclicas, es decir, de ajuste fiscal al arranque de los gobiernos. Y un afloje hacia el final. Afloje, ¿no? Generosidad y abrir las canillas hacia el final. Eso es lo que se quiere evitar. Algo de eso hay. Efectivamente, uno ve que el gobierno trata de mantener el equilibrio. Pero, claro, la situación fiscal no es cómoda, porque el año pasado el déficit llegó a casi 3% del PBI por dos razones básicamente: un gran sobrecosto energético y además un sobrecosto de intereses por la compra de dólares. El gobierno compró dólares, los dólares lo coloca a tasa muy baja y tiene que pagar deuda en pesos a tasa muy alta, y eso le genera un déficit también asociado a eso. Este año el déficit difícilmente sea menor al 2%, entonces la situación fiscal está exigida, y lo que no quiere el gobierno de Frente Amplio es, ante una proyección de, bueno, intentar lograr un tercer gobierno, dejar un clavo allí, como se diría popularmente. Claro, ¿no? Imagínate, hablando de vuelta de la herencia maldita y todo ese tipo de conceptos, sería algo muy contradictorio y muy costoso para el gobierno. Ahí hay otro gran dilema, y es
efectivamente, cómo queda ese pasaje de gobierno. Eso es lo que está en juego hoy por hoy, porque el que está mirando con mucha atención la discusión presupuestal es obviamente el precandidato implícito que tiene el Frente Amplio, que es el doctor Tabaré Vázquez, que quiere ver cómo se dirime todo esto para evaluar efectivamente algo que muchos frente amplistas y dirigentes dan ya por descontado, y es su candidatura a la presidencia. Si toma el eventual gobierno, esto obviamente tiene que definir las urnas, ¿verdad? No es que algo que sea asegurado la victoria del Frente Amplio, más allá de que las encuestas le dan una posición favorable. ¿Qué pasa para el próximo gobierno? ¿Tiene que hacer un ajuste fiscal al arranque? ¿No lo tiene que hacer? Bueno, en buena medida eso depende de cómo deje las cuentas este gobierno. Se ha hablado de una economía que se ha enfriado, se habla de un crecimiento que puede estar en el 4% este año, algo similar para el año que viene. Exacto. Y desde el gobierno se dice, bueno, es otro panorama al cuando nosotros pudimos aumentar gastos en los primeros 2 años de la administración. Absolutamente. Yo creo que hay 2 grandes temas que tú estás planteando y es importante traerlos. La economía está con un buen desempeño hasta ahora. El problema es que está creciendo mucho en base al mercado interno. Y eso tiene patas cortas, porque a la larga eso puede generar más presión inflacionaria, generar más endeudamiento por el consumo interno, una carga de competitividad que no es sostenible. Entonces, hay que modificar ese crecimiento, tratar de reequilibrarlo a una mayor competitividad externa y moderar un poco el empuje del mercado interno. No quiere decir retroceder, no quiere decir que se entre en una retracción del consumo, pero por lo menos estabilizarlo, porque hay allí algunas tensiones que afloran, particularmente la inflación, que luego de las medidas que implementó el gobierno de aflojar un poco con el dólar, obviamente va a tener un empuje al alza. Eso es un elemento. Y el otro, bueno, efectivamente, el tema fiscal. ¿En qué medida este gasto, que de todas maneras sigue incrementándose, y ahora en la discusión ya se está planteando 150 millones de pesos para el EUTEC, eso ya está definido, 350 millones para el CIRPA? Bueno, tú lo has reflejado y analizado en Poder Pensar, las nuevas exigencias presupuestarias que hay para el sistema del CIRPA, con más muchachos que están recluidos, por lo tanto hay necesidad de más infraestructura, eso es indiscutible, más gasto por allí. Lo que se le quiere adelantar a la educación, este aumento que se quiere plantear, que estaba para 2015. Correspondía al 2015, se quiere pasar para principios del 2014. Para 2014, eso implicaría unos 40, 50 millones de dólares agregados. Entonces, bueno, ya de por sí hay un punto de partida que va a exigir más, con un déficit fiscal que está más bien alto. Entonces, realmente hay unas restricciones allí que están complicando la discusión, y bueno, habrá que ver en esa pulseada, en esa discusión interna, que por ahora el Frente Amplio la está procesando internamente, luego se expondrá en el Parlamento con los propios planteos de la oposición política, cómo se dirime en definitiva el pasar raya a esta rendición de cuentas 2013, que viene bastante intensa en la discusión. Nicolás, gracias. Hasta luego. Vamos cerrando por aquí Pensar Economía y nos vamos a reencontrar la semana que viene con más temas de la actualidad económica.